Mis hermanos, reciban un cordial saludo de la Iglesia Bautista Reformada Ciudad de Dios, aquí en Cali, de parte de nuestro pastor Jaime Cardoso, de nuestro hermano Samuel Cardoso y de mi parte David Patiño. Estamos iniciando este tiempo de miércoles, un miércoles en el cual hemos asignado el culto de oración. Nuestro hermano Samuel lo hacía muy reiteradamente, no es el culto de adoración, que es el que tenemos nosotros en nuestro tiempo dominical, sino el culto de oración. Nosotros como creyentes debemos entender que la oración es una ordenanza dada por Dios en la cual debemos ejercitarnos continuamente, no solamente en el sentido privado, sino también en el sentido público, o sea, en la congregación. Yo espero, hace parte de nuestras oraciones, que en sus vidas esté la oración y estén creciendo en ella, en su forma devocional, allí en su casa, pero que también lo hagan en forma pública, a través de lo que nosotros tenemos como las peticiones de oración, mmm, y todo aquello en lo cual lo hacemos dentro de la congregación, en la iglesia. Esta, una pequeña introducción de este espacio, de este tiempo. Vamos a tener un acercamiento a la escritura con respecto a la oración y al finalizar esta nota de voz, allí donde ustedes están, en sus casas, alrededor de su familia en este momento de cuarentena, dediquen este tiempo para orar. Nosotros hemos asignado oraciones por el reino, oraciones por conversión, por salud, por economía, y todo esto para generar una disciplina. Entonces, sean cordialmente invitados a escuchar esta corta reflexión acerca de la oración, y finalizando la reflexión vamos nosotros a orar juntos allí en nuestras casas. Bien, mm, no está de más. Y nuestro tema es la oración y vamos a iniciar ese tiempo orando. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por cada uno de los medios en los cuales nos permites acercarnos a ti, Señor. Gracias porque lo podemos hacer no solamente de forma privada en nuestras casas, sino también como cuerpo, con cada uno de nuestros hermanos. Gracias por las vidas de cada uno de ellos, por sostenerlos en tu providencia, Señor. Súpleles la necesidad que tengan, Señor. Permítenos a nosotros también conocerla, para que por tu gracia nosotros también podamos suplir sus necesidades. Pongo en tus manos sus vidas todo este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, nosotros volvemos al tema y debemos entender que la oración es una ordenanza dada por Dios. La oración no viene a ser algo opcional para nosotros. No es en lo que podemos decir, hoy oramos, mañana no, no tiene ninguna importancia, sino que debemos darle la posición que esto tiene para nosotros. Y en nuestra introducción lo hemos dicho, la oración es la ordenanza por parte de Dios, y no solo la ejercitamos o no solo la hacemos en nuestras casas, sino también en los actos públicos, en nuestras congregaciones. Mm, Esta es una pregunta para que ustedes tal vez se vayan formulando allí en donde están escuchando, y en el momento en el que estemos desarrollando, vean algunos aspectos que van a ser para ustedes mismos. Y la primera pregunta que quiero dejar allí es para ustedes: ¿cuál es el área en donde es más difícil orar? ¿Es más difícil la oración en público o es más difícil la oración en privado? Personalmente pienso que a veces es más compleja la oración en privado, porque nos distraemos mucho. En ocasiones nos acercamos a la oración como aquel espacio en el que es al final del día. Entonces ya estamos en nuestras camas, arropados, listos para irnos a dormir, y es como hay que orar. Entonces oremos: gracias, Señor, por este día, y empieza la voz de somnolencia y nos empezamos y quedamos dormidos. Y nuestro corazón pecaminoso a veces piensa que eso fue orar.
hoy vamos a ver cómo debe ser parte de esa oración. Entonces, quiero que se sienta animado a que ore. La oración no se trata de un espacio ascético en el cual dejamos nuestras emociones de un lado, en el cual nosotros empezamos a hacer pensamientos elevados. No, la oración se trata de algo muy íntimo entre el Señor y nosotros. Al igualmente cuando se hace de forma pública, se trata de intimidad con el Señor. Entonces, una de mis primeras recomendaciones frente a este acercamiento va a ser siempre que lo hagan de la forma más sencilla posible. Y vamos a hablar de este tema. Nosotros vamos a tomar dos puntos importantes aquí con el tema de la oración. Y es que 2 de 7. Bueno, 2 de 7 puntos. En nuestros dos primeros puntos va a ser que la oración, cuando nosotros nos acercamos en oración, lo debemos hacer siempre en forma sincera. Siempre en forma sincera. Y lo segundo que vamos nosotros a ver acerca de cómo nos acercamos a la oración es que nos acercamos de forma consciente. Más adelante, a través de nuestro hermano Samuel y de nuestro pastor, vamos a seguir viendo los 5 puntos adicionales que están allí frente al tema de la oración. Y en esta noche nosotros vamos a centrar en estos dos. Nos acercamos a la oración de modo sincero y de modo consciente. Nosotros no somos agentes en el momento en el que nos acercamos a la oración o al Señor. Nosotros no somos agentes que olvidamos nuestro entorno. Nosotros oramos conforme a lo que estamos nosotros viviendo. Y cada vez que nosotros nos acercamos, por ejemplo, a los salmos, que son oraciones, cánticos, era el salmista en su emoción, entendiendo que lo que estaba ocurriendo estaba bajo la soberanía del Señor, estaba mostrando el poder de Dios, estaba mostrando su condición pecaminosa, estaba mostrando la gloria venidera, pero no es algo en lo cual nos desprendemos de nuestro contexto. La oración siempre va a ir referida a el contexto, a lo que estamos viviendo. Y de aquí es donde los quiero animar. Por ejemplo, cuando nosotros nos acercamos en forma sincera delante del Señor en oración, podemos acercarnos allí, por ejemplo, al Salmo, capítulo 66, el verso 17 y el verso 18. Puede buscarlo allí, Salmo 66, verso 17 y 18. Leo en favor de ustedes. A Él clamé con mi boca y ensalzado fue con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me oyerá. No, nosotros debemos entender que cada vez que nos referimos acerca del Señor y cada vez que nosotros nos acercamos a su presencia de forma especial a través de la oración, nosotros debemos estar conscientes de que lo hacemos de forma sincera. Nuestro corazón debe estar delante de Él con todo lo que nosotros somos. Y a veces parece un poco difícil o absurdo, podríamos decirlo en cierta forma, cómo nosotros desligamos la omnisciencia de Dios. Mis hermanos, invitados a los cuales les está llegando este audio, nosotros no podemos ocultar ningún pensamiento al Señor. Por eso allí dice, si en el Salmo 66, si mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me oyerá. Y nosotros no podemos guardar parte de nuestra mente y decir, a esta parte Dios no va a entrar. Dios lo conoce absolutamente todo. Y nosotros oramos al Señor y debemos entender que aunque Él conoce mi oración, aunque Él conoce mi pensamiento, Él se agrada en que yo lo exprese. Porque al expresarlo nosotros estamos otra vez generando esa dependencia a Dios.
Nosotros debemos mostrar, debemos evidenciar que una verdadera oración tiene por principal componente la sinceridad. Y les hablaba hace un momento acerca de las palabras. No se acerquen al Señor con palabras grandes y de pronto aquellas sacadas del diccionario que uno nunca hubiese conocido, sino acerquémonos de forma sencilla. Esta también hace parte de la forma sincera. No tiene que acercarse diciéndole, Señor, mira mi aflicción. Si, si usted usa la palabra aflicción para hablar acerca de una situación difícil en su hogar, acerca de una situación difícil con un familiar, acerca de una situación difícil económica, puede hablar de la palabra aflicción, pero puede usar las palabras que están dentro de su contexto. Atención, las palabras que están dentro de su contexto sin perder la reverencia. Nosotros no nos acercamos en oración al Señor diciéndole Papito Junior o el Cucho, ni nada de esto. Nuestra oración al Señor va a ser reverente. Y la reverencia no implica que nosotros tengamos que usar palabras elegantes. Implica que nosotros vamos a derramar nuestro corazón en forma sincera. Vamos allí a Jeremías capítulo 29, verso 13. Dice así, y me buscaréis. Jeremías 29, 13. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De todo vuestro corazón es el no reservar, es la sinceridad. Nuestro corazón siempre debe estar influido o fundado en la sinceridad. Mis hermanos, que nosotros podamos acercarnos al Señor no de forma hipócrita. Y hace un momento les mencionaba que podía ser más difícil, oración pública o oración privada. Y les decía que para mí la oración privada en muchas ocasiones es difícil porque mmm, a veces ha ocurrido ocasiones en las que uno, como por el afán del día, uno dice acostado allí en su cama vamos a orar. Y eso no debería ser así. Ahora, ahora que tocamos el tema de que nuestra oración debe ser sincera y no hipócrita, podríamos entrar a ese tema público. Aun cuando estamos nosotros orando de forma pública, nuestro corazón se debe acercar a Dios siempre en sinceridad. Nosotros no debemos ser aplaudidos, no debemos ser elogiados por, qué hermoso oras. No, nuestra oración va dirigida al Padre. Y por eso Jeremías 29, y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vean que aunque la persona es la responsable de hacer esta acción, y me buscaréis y me hallaréis, finalmente quien orquesta todo es Dios. Nosotros no debemos de desligar que el Señor está obrando en nuestro corazón. Nuestra vida de oración va a no solamente depender de el conocimiento que tengamos acerca de la palabra, lo cual es vital, sino radica, está fundamentada en la obra de Cristo en nuestros corazones. Nosotros hoy no podemos empezar a hablar de oración y de cómo nosotros debemos exponernos a la oración, de orar a las 3 de la madrugada o en horarios en los cuales tú dices oramos hasta 4 o 5 horas en el día, sin antes no está el fundamento. Y el fundamento es una vida regenerada. Una vida regenerada. Nuestro primer punto, al hablar de una oración sincera, vamos a tener en cuenta que aquel que se dirige a Dios lo hace
en respuesta a lo que Dios ha hecho primero en su vida. Y nosotros constantemente vemos en las calles cómo personas dicen acercarse en oración a Dios, pero realmente no están buscando a Dios, no están buscando su presencia, sino su beneficio. Y esto no puede ser así. Por eso Proverbios capítulo 15, verso 81 dice, la oración de los rectos es su gozo. Proverbios 15:81, la oración de los rectos es su gozo. Ahora, y por eso aquí es importante nosotros entender que nuestra oración debe estar fundamentada en la obra de Cristo, porque seamos sinceros, que es nuestro primer punto, ninguno de nosotros es apto por su propia capacidad para acercarse a Dios en oración. Si nosotros por nuestra capacidad nos acercáramos a Dios en oración, lo que recibiríamos de Dios es su ira, su santa y justa ira. Por eso nosotros estamos en Cristo. Entonces nuestra oración está fundada en esa vida nueva que hemos recibido. Y ahora oramos no por nuestra capacidad, sino por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, ese cambio. Eso es lo que llama en Ezequiel tomar el corazón de piedra y poner el corazón de carne. Una oración sin sinceridad no va a ser realmente una oración sazonada. Va a ser una oración vacía. Va a ser una oración hipócrita. Va a ser una oración en la cual puedes alcanzar el elogio de los hombres, pero nunca vas a ser el gozo de Dios. Proverbios 15:81, la oración de los rectos es su gozo. Nosotros clamamos a Dios, nosotros nos dirigimos a Él con sinceridad. Aquí es nuestro primer punto. Ahora, nuestra sinceridad va amarrada de forma muy estrecha con nuestra conciencia. Nuestro segundo punto es que debemos orar de forma consciente. Debemos orar de forma consciente. Y esta era la dificultad que a mí se me presentaba en esas noches cuando me acercaba en oración, en las que me quedaba dormido. No lo hacía de forma consciente, era solo el impulso por cumplir un requisito. Nosotros debemos entender que esa conciencia debe ser activa, no pasiva. El, la conciencia no es algo en lo cual está allí pasivo, no se mueve, no cambia. La conciencia, por el contrario, es algo que se expresa constantemente. Por ello es hermoso uno, por ejemplo, ver Salmos 116, versos 3 al 4. Salmos 116, versos 3 al 4. Readórname los dolores de la muerte. Me encontraron las angustias del sepulcro. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová. En situaciones en las cuales nosotros nos sentimos tan afligidos, tan presionados, nosotros debemos entender que nuestro refugio siempre es el Señor. Aun cuando nosotros nos veamos en situaciones en las que no vemos salida, siempre nuestro refugio es el Señor. Y el salmista expresa los dolores de la muerte, los dolores de la muerte.
y no se dirige al Señor como aquel que debe responderle en una forma milagrosa, sino se refugia en aquel que lo puede salvar. Miren, otra vez, el salmista no está obviando su circunstancia, pero él entiende que su circunstancia no debe mover su convicción. Las circunstancias, por más fuertes que sean, el salmista dice que su respuesta siempre es del Señor. Entonces invoqué el nombre de Jehová. Salmo 116. Esa parte es el verso 4. Vamos a estar recorriendo en varios momentos los salmos. Otra vez, allí es donde nosotros vemos el tema de la oración de forma espectacular. Salmos 38:6. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. En estos dos que acabamos de ver, vemos cómo la oración no es algo en lo cual es una espontaneidad de nada, es una circunstancia en la cual nos vemos envueltos y conscientemente vemos la circunstancia, pero volvemos a nuestra convicción y oramos conforme a nuestra convicción. Si terminan de leer allí el Salmo 38, pueden ver cómo Dios finalmente responde a la oración de este salmista, aun cuando él ha estado en ese estado de humillación, aun cuando sus huesos pareciera que fuesen a quebrarse en todos. Nosotros debemos ser conscientes de la misericordia que el Señor ha tenido para con nosotros. Qué mejor que el Salmo 103, versos del 1 al 5. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Nuestra oración debe estar cargada conscientemente de la bondad que Dios ha tenido para con nosotros. Si nosotros estamos en el marco de la sinceridad, nosotros no podemos desligar que nuestra oración sincera debe ser consciente y debe ser consciente no solo de las necesidades en las cuales estamos siendo rodeados, como lo vimos en los salmos anteriores en los cuales había aflicción, sino que somos conscientes también de las bendiciones que el Señor ha traído a nuestras vidas. Cuando nosotros juntamos, combinamos esto, si nuestra oración no se trata solo de una lista de aflicción y de dolor, sino que también describe todo lo gratificante, todo lo que hemos recibido en bendición de parte del Señor, miren lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con hacimientos de gracias, con acción de gracias. Nosotros en estos espacios de los miércoles que vamos a tratar el tema de la oración, vamos a empezar a afinarnos, vamos a empezar a enfocarnos a qué es lo que realmente enfoca la oración, qué es lo que realmente debe motivar la oración, cuáles son sus partes. Y no estamos hablando de que vamos a generar una fórmula, sino que a través de la escritura vemos qué características debe tener la oración. Entonces, nuestra oración es un acto no solo privado,
en nuestras casas con la puerta cerrada, sino que de la misma forma es un acto público a través de las congregaciones, aún en nuestra oración, en el partimiento, en el compartir los alimentos en nuestras casas. Si esto hace parte de un ejercicio allí en su hogar, si no, lo invito a que use estos espacios para ejercitar la oración también, la oración pública. Entonces, esa oración que es privada o que es pública tiene varios componentes y nosotros en esta noche estamos viendo dos de esos componentes. Es una oración sincera y es una oración que va consciente. La oración sincera es aquella en la cual nosotros no encubrimos nada a Dios. Por eso siempre hemos hablado de que nuestro corazón está allí. Clamamos con nuestro corazón, lo buscamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y lo segundo, sinceridad. Primero, lo segundo que estamos viendo en esta noche o en este espacio es acerca de que es consciente y no solamente somos conscientes de las necesidades que tenemos y cómo el Señor es nuestro ayudador y nuestro resguardo, sino también lo vemos a través de la gratitud en su misericordia hacia nuestra vida, en cuánta bondad ha extendido para nosotros. Por eso nosotros cuando oramos no debemos hacerlo en forma de preocupación. Cuando Pablo le habla a los filipenses y le dice, por nada estéis afanosos, no les está diciendo que olviden la circunstancia que están viviendo. No les está diciendo que no nos tengan esa sensación de temor que tienen allí. Lo que les está diciendo es que aun cuando se presente la situación de temor, aun cuando haya persecución, aun cuando haya dolor, en eso Dios está siendo soberano. Y tú puedes presentar delante de Dios tus peticiones. Y cuando las presentas, y otra vez, no vamos a decir que estás viviendo una situación difícil, por ejemplo, un tema de salud, y oras como si, no, es que, Señor, todo está bien. No, Señor, te doy gracias porque aún en este momento de enfermedad, sé que estás conmigo. Gracias por extender mi vida, gracias por sostenerme, gracias por la provisión que has dado a mi familia, por todo el respaldo que he podido ver a través de los tratamientos médicos. Entonces nosotros nos acercamos a la oración preocupados, afanados. Nosotros nos acercamos en oración con esa acción de gracias. Y nosotros no vamos a poder hacerlo en acción de gracias si no estamos siendo conscientes. La oración siempre va a expresar nuestro Dios, nuestra relación con ese Dios. Vemos en muchos pasajes siempre esa exaltación al Señor. Y de pronto vamos a tocar el Padre Nuestro en uno de nuestros estudios los miércoles. Va a ser tal vez más adelante. Pero por ejemplo el Padre Nuestro que estás en los cielos. Esa grandeza. Nosotros lo primero que debemos reconocer en el tiempo de oración es quién es nuestro Dios. Y cuando tú empiezas a dimensionar lo que es Dios, empiezas a realmente a tener calma. Porque tú ves que ese Dios es un Dios que ha sustentado no solo la creación, sino también tu vida personal. Debemos ser conscientes y la conciencia que tenemos allí no solo va a nuestra situación, no solo va a los beneficios que hemos recibido de parte de Dios, nosotros también debemos ser conscientes de nuestra situación pecaminosa, de aquello con lo cual nosotros estamos luchando, de aquello con lo cual nosotros
estamos viviendo el proceso de santificación. Mis hermanos, nosotros no tenemos intercesores para orar, sino solo a Cristo, al Espíritu Santo. Cristo es quien intercede al Padre por nosotros y el Espíritu Santo es quien nos enseña a orar de forma correcta al Padre. No esperemos que personas oren por nosotros. ¿Y a qué quiero ir? Y no quiero hacerme malinterpretar, porque ahora que terminemos este espacio, que está pronto a terminar, vamos a dirigir oraciones, vamos a levantar oraciones y vamos a orar por muchos de nuestros hermanos de los cuales hemos recibido sus peticiones. Y no estoy diciendo que eso sea malo, que nosotros pidamos que personas oren por nosotros, sino que nosotros no debemos dejar de orar al pensar y decir, esa persona ya oró por mí. El ejercicio de la oración es un ejercicio de todos los creyentes. No es un ejercicio en el cual una persona lo hizo y lo hizo como enteramente y para siempre. No. El ejercicio de la oración es constante. Y allí en sus casas escriban sus peticiones de oración, estén orando los unos por los otros. La Iglesia Bautista Reformada Ciudad de Dios está recibiendo también sus peticiones de oración para orar como comunidad por ello, por todo lo que lo rodea. Y nosotros, ahora terminando este espacio, y ahora que ustedes se van a acercar allí como familia, quiero que oren entendiendo que nuestra oración debe ser sincera delante del Señor. Esto implica con todo el corazón, con toda nuestra mente. Y nuestra oración debe ser consciente. Somos conscientes no solamente de las circunstancias que nos rodean, sino que somos conscientes de la gracia y la misericordia que hemos recibido del Señor. Mis hermanos, el Salmo 103 es espectacular. Bendice alma mía a Jehová. Sin importar qué, bendice alma mía a Jehová. Y que sea desde adentro y bendiga todas mis entrañas su santo nombre. Que sea con todo mi ser que exalte el nombre del Señor. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque Él es quien perdona tus iniquidades. Él es el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Mis hermanos, para finalizar este tiempo, vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor. Gracias por permitirnos disfrutar de la oración. Gracias porque aunque entendemos que tú ya conoces nuestras circunstancias, conoces aún nuestras palabras, tú te gozas en que lo hagamos. Gracias porque a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo podemos entrar delante de ti y entregar nuestras oraciones. Gracias al Espíritu Santo quien nos capacita para poder orar. Gracias Padre por tu soberanía, por estar allí en todo, Señor. Gracias porque nosotros a través de la oración mostramos nuestra sumisión y obediencia a tu voluntad, que aun cuando nos pareciese imperfecta, es perfecta, Señor. Nosotros hacemos la diferencia siendo hijos de Dios, siendo personas que han nacido de nuevo al exponer nuestras vidas delante de ti. Y no solamente hacerlo por nuestras aflicciones, sino también por las aflicciones de nuestros hermanos.
las aflicciones de todos aquellos que nos rodean. Pongo en tus manos ahora a mis hermanos que van allí a estar reunidos orando por estas peticiones. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, espero hayan podido disfrutar un poco de este espacio, nuestro primer culto de oración. Vamos a estar trabajando constantemente el tema de la oración. Hoy vimos esos dos primeros factores, esos dos primeros elementos en la oración. Una oración debe ser sincera y debe ser consciente. Y espero que puedan continuar allí desde sus casas, orando los unos por los otros, orando por las peticiones de los demás hermanos. Ha sido un gusto poder estar con ustedes a través de este medio, a través de este audio, y esperamos poder recibir sus peticiones de oración. La Iglesia Bautista Reformada Ciudad de Dios está allí para el servicio de ustedes. Saludos del pastor Jaime Cardoso, Samuel Cardoso y de parte de mí. Bendiciones.